Los mejores ingenieros del planeta han admitido, en voz baja, que hay construcciones en este mundo que no podrían replicar. No con el tiempo que tuvieron. No con las herramientas que tenían. Y en algunos casos, ni siquiera con las que tenemos hoy. Eso no es una teoría conspirativa. Es una conclusión técnica. Y la pregunta que nadie quiere responder es esta: ¿qué sabían ellos que nosotros perdimos? Hoy vamos a recorrer 5 estructuras reales que desafían todo lo que creemos saber sobre el progreso humano. Y te adelanto algo, al final, vas a mirar el mundo moderno de una forma completamente diferente. Número 5. Sacsayhuamán, Perú. Hay una fortaleza en las alturas de Cusco que los propios conquistadores españoles, cuando la vieron por primera vez, escribieron en sus cartas que era obra del diablo. No porque fuera oscura ni aterradora, sino porque era imposible. Sacsayhuamán está construida con bloques de piedra caliza y andesita que pesan entre 80 y 120 toneladas cada uno. Para que te hagas una idea, un camión de carga pesado pesa unas 20 toneladas. Estamos hablando de mover el equivalente a 6 camiones cargados y colocarlos con una precisión de menos de medio milímetro entre bloque y bloque. Sin cemento. Sin argamasa. Sin ningún tipo de sellante. Las piedras simplemente encajan. Como si alguien hubiera tallado un rompecabezas tridimensional a escala monumental. En los años 80, un grupo de ingenieros intentó reproducir una sección pequeña del muro usando maquinaria moderna, grúas, herramientas eléctricas, equipos de topografía láser. El resultado fue un muro funcional pero con tolerancias 10 veces peores que el original. Y eso con toda la tecnología disponible. Pero hay algo que casi nadie menciona cuando habla de Sacsayhuamán. El encaje entre las piedras no es recto ni plano. Es curvo, irregular, con ángulos que cambian en cada junta. Es como si cada bloque hubiera sido diseñado específicamente para su vecino. Eso significa que no solo tuvieron que mover esas piedras enormes, sino que tuvieron que tallarlas de forma personalizada, una por una, con una precisión que hoy requeriría escáneres 3D y fresadoras de control numérico. La respuesta honesta sobre cómo lo hicieron es que no lo sabemos con certeza. Y eso es solo el número 5. Número 4. El Templo de Karnak, Egipto. Hay una sala en el complejo de Karnak llamada la Sala Hipóstila. Tiene 134 columnas. Las más grandes miden 21 metros de altura y más de 3 metros de diámetro. Cada columna fue tallada de un solo bloque continuo de arenisca. Una máquina CNC industrial moderna, de las que se usan en fabricación aeroespacial, puede tallar piezas de granito con precisión de micras. Pero hay un problema, esas máquinas trabajan con piezas de máximo unos pocos metros. Para replicar una columna de Karnak a escala real, no existe hoy ninguna máquina que pueda hacerlo en un solo bloque. Tendríamos que construirla en secciones, unirlas, reforzarlas internamente. El resultado visual podría ser similar, pero la ingeniería sería fundamentalmente diferente y mucho más débil. Lo que hace diferente a Karnak no es solo el tamaño. Es que esas columnas llevan más de 3000 años en pie, en una zona sísmica activa, soportando el peso de techos que ya no existen pero que durante siglos aplastaron hacia abajo con toneladas de presión. Y las columnas no cedieron. Hay un detalle que casi nadie nota al ver las fotos. Los capiteles, la parte de arriba de cada columna, tienen relieves tallados con una delicadeza que parece incompatible con el tamaño de la estructura. Flores de loto, figuras humanas, jeroglíficos con líneas de menos de 1 centímetro de grosor, en piedra dura, a 21 metros de altura, sin andamios metálicos, sin iluminación eléctrica, sin herramientas de acero. La pregunta no es solo cómo subieron los bloques. La pregunta es cómo tallaron esos detalles en las condiciones en que vivían. Y aquí es donde todo empieza a complicarse de verdad. Número 3. Isla de Pascua, Chile. Todo el mundo conoce los moais, esas figuras enormes con cabezas grandes y expresiones serias mirando hacia el interior de la isla. Pero hay algo que casi ningún documental menciona y que cuando lo escuchas cambia completamente la historia. El misterio real no son las estatuas. El misterio real son las plataformas sobre las que descansan. Se llaman Au. Y son, desde un punto de vista de ingeniería pura, más impresionantes que los propios moais. Cada Au está construida con piedras de formas completamente irregulares. No hay dos iguales. Algunas tienen ángulos obtusos, otras son casi trapezoidales, otras tienen curvas convexas. Y sin embargo encajan entre sí formando una estructura compacta, sin espacios visibles, con juntas que en algunos puntos tienen menos de 2 milímetros de separación.
Eso ya sería extraordinario por sí solo. Pero en 2022, un equipo de investigadores publicó un estudio que sacudió a la comunidad científica. Analizaron las juntas de los AU con tecnología de escáner láser de alta resolución y descubrieron algo increíble: las superficies de contacto entre las piedras no son planas, son ligeramente convexas. Lo que significa que cuando hay movimiento sísmico, las piedras no se rompen ni se separan, se acomodan, se mueven juntas y vuelven a su posición. Es ingeniería antisísmica. Ingeniería antisísmica que nosotros descubrimos en el siglo XX y empezamos a aplicar en edificios modernos después de grandes terremotos. Ellos la estaban usando hace 1000 años, en una isla remota en medio del Pacífico, sin contacto con otras civilizaciones, sin universidades, sin ingenieros titulados. Lo desarrollaron solos, lo perfeccionaron solos, y luego ese conocimiento desapareció. Pero eso no es ni lo peor de lo que vamos a ver. Número 2. Baalbek, Líbano. Si Sacsayhuamán te pareció impresionante con sus bloques de 120 toneladas, prepárate. En Baalbek hay 3 bloques de piedra caliza que forman parte de la base de un templo romano. Se llaman el trilitón. Cada uno de esos bloques pesa entre 800 y 1,000 toneladas. La grúa más potente que existe en el mundo en este momento tiene una capacidad máxima de carga de alrededor de 200 toneladas. Eso significa que técnicamente podría levantar uno de esos bloques, pero solo en condiciones ideales, con una base de apoyo perfectamente preparada, sin viento, sin ningún margen de error, y con meses de preparación logística. Colocarlo a 7 metros de altura, que es donde está en el templo, con la precisión milimétrica que tiene, no es algo que ninguna grúa en el mundo pueda hacer hoy con seguridad garantizada. Pero hay algo más. Esos bloques fueron trasladados desde una cantera que está a más de 800 metros del templo. Los caminos de tierra de la época no podían soportar ese peso sin hundirse completamente. Los ingenieros modernos han calculado que necesitarías una base de hormigón reforzado de al menos 2 metros de profundidad para mover ese bloque sobre ruedas. Y hay una cuarta piedra, todavía en la cantera, nunca terminada ni trasladada. Se llama la Piedra del Sur. Pesa 650 toneladas. Es el bloque tallado más grande de la historia de la humanidad. Está ahí, quieta, esperando, desde hace más de 2000 años. Ningún país, ninguna empresa, ningún proyecto de ingeniería ha podido moverla. ¿Por qué la dejaron ahí? ¿Qué pasó para que una civilización capaz de mover piedras de 1,000 toneladas simplemente se detuvieran? Nadie lo sabe. Y hay un detalle que casi nadie menciona: los bloques romanos que están encima del trilitón, que también son enormes, pesan entre 300 y 400 toneladas. Y en comparación con los bloques de abajo parecen piedras de jardín. Los romanos construyeron sobre una base que ellos mismos no podían haber construido. Y nunca explicaron quién la hizo. Número 1. La Gran Pirámide de Giza, Egipto. Ya la conoces. Todos la conocemos. Pero hay una diferencia entre conocer algo y realmente entenderlo. La Gran Pirámide tiene 2,3 millones de bloques de piedra. El promedio de peso por bloque es de 2,5 toneladas, aunque algunos en el interior superan las 80 toneladas. Fue construida en aproximadamente 20 años, lo que significa que se colocó un bloque cada 2 minutos y medio, durante 20 años, de día y de noche, sin parar. Pero la parte que realmente destruye la mente de los ingenieros modernos es la precisión. La base de la pirámide tiene 230 metros de lado. 4 lados. Y el error de nivelación entre el punto más alto y el punto más bajo de toda esa base es de 2,1 centímetros. 2,1 centímetros en 230 metros. Para comparar, cuando se construyó el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, el margen de error aceptado en la nivelación de su base fue de varios centímetros, con tecnología láser, con topógrafos especializados, con instrumentos de medición satelital. La pirámide lo supera. Con herramientas de cobre y madera. Y hay más. Los 4 lados de la pirámide están alineados con los puntos cardinales con un error de menos de 0,05 grados. No con el norte magnético, que cambia con el tiempo. Con el norte astronómico verdadero. Para lograr esa alineación hoy necesitarías GPS, observación astronómica de precisión y software de cálculo. La Cámara del Rey, dentro de la pirámide, tiene paredes de granito rosa traído desde Asuán, a más de 800 kilómetros de distancia. Los bloques del techo pesan entre 25 y 70 toneladas.
Están colocados con una precisión de menos de 1 milímetro. Y llevan ahí más de 4000 años sin moverse, sin fisurarse, sin deformarse. Cuando los ingenieros modernos calcularon cuánto costaría y cuánto tiempo llevaría reproducir la Gran Pirámide hoy, llegaron a esta conclusión: mínimo 20 años de trabajo continuo, más de 10.000 trabajadores altamente especializados y un presupuesto estimado que supera los 5.000 millones de dólares. Y aún así, no garantizarían igualar la precisión original. Durante siglos hemos mirado estas construcciones y nos hemos hecho la pregunta equivocada. Nos hemos preguntado cómo movieron esas piedras, cuánta gente usaron, qué herramientas tenían. Pero esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es esta: ¿por qué nosotros, con toda nuestra tecnología, con inteligencia artificial y satélites y robots industriales, no podemos igualar lo que hicieron? Y la respuesta incómoda es que el progreso no es lineal. No siempre vamos hacia adelante. A veces perdemos cosas. A veces civilizaciones enteras desarrollan sistemas de conocimiento tan específicos, tan profundos, tan integrados con su entorno, que cuando esa civilización desaparece, ese conocimiento desaparece con ella. No queda en libros. No queda en planos. Solo quedan las piedras. Y las piedras nos dicen algo que nos cuesta aceptar: que hubo momentos en la historia humana donde el nivel de dominio técnico, de observación del entorno, de comprensión de los materiales y de organización colectiva alcanzó picos que todavía no hemos vuelto a tocar. No porque seamos menos inteligentes, sino porque seguimos un camino diferente. Hoy construimos rápido, barato y en escala masiva. Ellos construían lento, con una precisión obsesiva y para la eternidad. Cada vez que un sitio arqueológico es destruido por una guerra, por una excavación irresponsable, por la expansión de una ciudad, perdemos una página de ese manual perdido. Un manual que nadie escribió pero que está codificado en cada junta, en cada ángulo, en cada bloque perfectamente colocado. Y lo más aterrador no es lo que aún no sabemos. Lo más aterrador es todo lo que sabíamos y dejamos que se perdiera. La próxima vez que alguien te diga que la humanidad siempre progresa, que siempre avanza, que el presente siempre supera al pasado, recuerda a Sacsayhuamán, recuerda a Baalbek, recuerda esa piedra de 1,650 toneladas que sigue quieta en su cantera, esperando que alguien vuelva a saber cómo moverla. Porque hasta ahora, nadie ha podido.